Hola, ¿qué tal? Soy Leo García. En esta ocasión les traigo la herramienta V-Ray Zone. Es una herramienta de 3ds Max que nos va a permitir iluminar nuestras escenas 3D y conseguir cualquier tipo de resultado que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, una iluminación bastante intensa, algo más atardecer, incluso ya totalmente oculto el sol. ¿Vale? Entonces, pues vamos a empezar nuestra video lección del día de hoy. Listo, ya aquí dentro de 3ds Max tengo una escena preparada, ya ambientada, texturizada. De hecho, este es un proyecto que sí existe en la vida real, nos inspiramos en él. Aquí está el ejemplo. Si gustan, en los comentarios nos pueden pedir este modelo, lo tenemos para obsequiar sin ningún problema. Y pues bueno, vamos a empezar ya con la herramienta V-Ray Zone. Para crear la herramienta V-Ray Zone, lo primero que vamos a hacer será irnos a la casilla Create, icono del foco, opciones V-Ray, y el Object Type vamos a escoger la opción V-Ray Zone. Damos un clic y aquí se abren un montón de pestañitas, vamos a minimizarlas, ahorita no nos debemos preocupar por ellas. Y lo siguiente ahora sí es crear nuestro sol. Recomendación, crearlo en la vista de planta, y para crearlo simplemente vamos a dar un clic, lo mantenemos, arrastramos y soltamos. ¿Vale? Al instante que soltamos ya ese clic nos aparece esta ventana para crear automáticamente un V-Ray Sky. Entonces, para complementar nuestro sol siempre hay que añadir el V-Ray Sky. Entonces aquí vamos a darle que sí. Listo. Y ahora lo que sigue es entender un poquito de nuestro sol. Entonces, dependiendo del elemento que yo seleccione, puedo mover el target o el sol y así empezar a acomodar la orientación de mi sol. Vale, creo que a partir de este punto ya es conveniente que nos empecemos a apoyar del render interactivo, así que vamos a lanzarlo. Primero déjenme encender el interactivo. Y pues bueno, ya veo el primer resultado que estoy obteniendo con esta posición del sol. Entonces el sol donde yo lo coloque va a tener distintos efectos. Por ejemplo, aquí al ras del suelo estoy obteniendo un tipo como amanecer o atardecer. Si yo elevo el sol, la iluminación se empieza a intensificar. ¿Vale? Poco a poco lo puedo ir subiendo e ir obteniendo el control de mis sombras que yo vaya necesitando. Si la orientación necesito que cambie, simplemente muevo el sol y apunto en la posición que yo necesite. Así de simple podemos controlar las iluminaciones de nuestra escena, simplemente moviendo la dirección de nuestro sol. ¿Vale? Para trabajar en conjunto con el sol, yo recomendaría que la cámara estuviera con un valor de target en 13.5 exposure value. Entonces aquí ya tengo este resultado. Lo siguiente tal vez sería empezar a controlar este sol, controlar un poquito de sus valores, que la verdad están bastante sencillos. Entonces, primero que nada, para entrar a configurar el sol, hay que seleccionar aquí el icono del solecito, irnos a la casilla Modify, buscar la pestaña Some Parameters y aquí empezar a configurar. Primero que nada, pues aquí tenemos un valor que se llama Enable. Si lo desactivo, sí voy a seguir viendo un V-Ray Sky, pero sin ya tener la iluminación que me aportaba el sol. Ok, ya no está. Entonces este es nuestro switch para encender o apagar la luz del sol. Después tengo un valor que se llama Intensity Multiplier, que ese yo recomendaría que lo dejáramos así en el valor de 1, pero de igual manera si necesitamos ajustarlo por alguna razón, pues simplemente hay que saber que si crecemos este valor vamos a obtener más luz y si bajamos este valor obtenemos menos. ¿Vale? Después tenemos un valor que se llama Size Multiplier. Esto lo que controla es el tamaño de nuestro sol. Por ejemplo, el 1 es el valor por defecto. Aquí se ve el tamaño de este sol. Y si lo crezco, pues obviamente el sol va a crecer. Pero también en nuestro render vamos a tener un efecto. Se va a notar sobre todo aquí en nuestras sombras. Antes con el valor de 1 las sombras salían muy bien marcadas. Ahora con un valor más grande las sombras se entienden como que más difuminadas. ¿Vale? Entonces voy a repetir a 1. Aquí se alcanza a ver un poquito más marcado. Por ejemplo aquí también. Y si lo vuelvo a subir, voy a exagerarlo en esta ocasión a 10 por ejemplo. Vean cómo las sombras ya se van como degradando poco a poco y ya no son tan definidas. Incluso acá también se alcanza a ver un poquito.
Entonces, recomendación, yo encuentro un valor de size multiplier correcto de 3. Pero de ahí en fuera también tú puedes modificarlo a tu gusto. ¿Vale? Recuerda, un valor más bajo va a hacer que tu sol sea más pequeño y que las sombras se vean más marcadas. Y un valor más alto va a hacer que la iluminación del sol, o el tamaño del sol más bien, sea mayor, y aparte las sombras ya no sean tan definidas, se van a ver como más degradadas, más difuminadas. ¿Vale? Entonces voy a regresar a 3. También aquí hay un color, un filtro de color que tiene una barrita blanca. Si le damos clic, se abre un color selector y aquí tú puedes escoger el color de tu iluminación del sol. Por ejemplo, por defecto siempre es blanca, pero si yo quiero puedo tintarlo un poquito como de luz verde, un poquito más naranja, rosa, lo que yo vaya necesitando. ¿Vale? Yo recomendaría pues dejarlo en blanco dependiendo de la situación que yo vaya a necesitar. Y por último, dentro de la pestaña de Zoom Parameters está esta opción que dice Color Mode. Aquí por defecto viene la opción Filter. La opción de Filter es una iluminación del sol que se va adaptando a las temperaturas o al horario del día o a la posición del sol. Hay otra opción que se llama Direct. Esto es básicamente como apagar la luz directa del sol y emitir una luz pareja. Todo se está iluminando de la misma manera. Y por último hay otra opción que se llama Override. Override es también parecida a la opción que vimos anteriormente que se llama Filter, pero esta es siempre una luz blanca, siempre es una luz constantemente de color blanco. ¿Ok? Entonces la recomendada siempre va a ser la Filter porque te da esa intención de darle una cohesión o una consistencia respecto a la posición del sol. Ahora bien, vamos a ver unos parámetros más de nuestro V-Ray Zone. Para estos voy a hacer más explícitos los ejemplos. Voy a poner el sol frente a nuestra cámara y de momento voy a ocultar mis elementos de mi escena. Tal vez solamente voy a dejar este carrito, ¿vale? Lo demás lo voy a ocultar momentáneamente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya nuestro sol, lo vemos de frente. Hay varios elementos que también se pueden ajustar mediante el sol. Por ejemplo, si selecciono aquí mi sol, vuelvo a la casilla Modify y ahora entraré a la pestaña Sky Parameters. Aquí dentro de esta pestaña tenemos esta opción que se llama Sky Model y al lado derecho tiene una barrita para desplegar. Por defecto siempre viene en esta opción, pero a partir de V-Ray 5 incorporaron una nueva opción que se llama Improved. Entonces la vamos a marcar. Esta es la mejor opción. ¿Qué está pasando con esta opción? Lo que estamos controlando con esta opción es el cielo que vemos de fondo. Al poner Improved, la calidad de ese cielo va a mejorar y también se va a acoplar a la posición en la que vayamos poniendo nuestro sol. Por ejemplo, si lo voy bajando, poco a poco este sol se empieza a ver como más de un atardecer. Y si lo voy moviendo hacia arriba o hacia el frente o hacia donde yo vaya necesitando, también el fondo, este cielo se va a adaptar a ese tipo de iluminación. ¿Ok? Entonces es la recomendación que yo les haría, utilizar este Sky Model Improve. Pero de ahí en fuera ustedes pueden elegir entre cualquiera de los Sky Models que hay. Por ejemplo, el Prism, que sí funcionan pero no es tan efectivo. Sea Clear es un cielo bastante blanco. Overcast ya incluso parece con neblina. El HUSEC, que es con el que viene por defecto. Y el Improved, que es el que yo recomendaría. De hecho es el que más realista se ve. ¿Vale? Entonces esto en cuanto al cielo. Y también por aquí viene una opción que se llama Ground Albedo, que pues básicamente es el color de nuestro suelo y hay que tener en cuenta que el suelo también afecta al color o al tinte que va a obtener nuestra imagen. Por ejemplo, aquí con este color gris, el suelo es gris y también si se fijan, pues el carro se está viendo afectado por ese color gris. Pero si le damos clic y cambiamos el color, por ejemplo a un verde, también vamos a ver que ese verde va a empezar a manchar la iluminación, los elementos se van a ver más verdes. Entonces yo puedo escoger el color que quiera, adaptarlo obviamente a mi escena. Por ejemplo, si estuviera en un desierto tal vez pondría un color más amarillento. Si estuviera más como en ciudad, pues tal vez un color gris, blanco, negro, etc. Lo que yo vaya a necesitar.
También por aquí hay una opción que se llama Blend Angle, que tiene este valor de 0.5. Mientras más alto sea este valor, por ejemplo, lo exageraré como a 15, perdón, a 45, lo que pasa es que el rebote de la luz va a empezar a manchar muchísimo más la escena. Si regreso a ese 0.5 que tenía, no mancha tanto, se queda muy exactamente hacia donde esté apuntando. Pero si lo exagero todavía más, que el máximo es 90, pues la escena completamente se empieza a afectar demasiado por esa iluminación. Entonces aquí, pues ya dependiendo de la escena que vayas necesitando, yo lo recomendable tal vez sería un 15. Sí manchar la escena un poquito, pero tampoco exagerarla y listo. Ya por último tenemos esta opción que se llama Horizon Offset. Horizon Offset aquí tiene este valor de 0 por defecto. Lo que hace es que manipula el horizonte. Por defecto 0 siempre va a estar aquí alineado, pero si yo voy creciendo este valor, lo que va a ir pasando es que el horizonte, la línea de horizonte se va a ir bajando, poco a poco va a ir bajando. ¿Ok? Entonces ya dependiendo de las razones que tengamos para manipular este valor, pues pondremos un valor más alto o un valor de 0. Recomendación, dejarlo en 0. Volveré a activar toda mi casa. Entonces pues esos serían todos los parámetros recomendables para manejar nuestro V-Ray Zone. Obviamente la cuestión más importante pues sería la colocación de nuestro sol. Recomendación, nunca pongan tan directa una luz sobre algún objeto. Ver muy de frente esa iluminación hace que los objetos se vean bastante planos, como que muy simples. En cambio, si la ponemos un poquito angulada, ya generamos más sombras, generamos también un poquito más de este tipo de reflejos, de manchas, de suciedades, ¿vale? Entonces, tratar de afectar de manera angular con ayuda de nuestros soles. El único inconveniente que tal vez tengamos en esta herramienta de V-Ray Zone es que nuestros cielos salen bastante limpios, no hay ninguna nube. Entonces tal vez tengamos que recurrir a algunas trampillas o trucos para agregar esos detalles extras, como podría ser cambiarle el fondo o en Photoshop con pinceles pintar de nubes y complementar nuestra imagen, etc. Pero no se preocupen, en futuras videolecciones aprenderemos un poquito más acerca de cómo cambiar los fondos en nuestros renders. Pero por esta videolección sería todo. Entonces cualquier duda o comentario ya saben, están en las redes sociales de lioinc.mx y también el correo lioinc.mx@gmail.com. Les mando un gran saludo y estamos en contacto. Nos vemos en futuras videolecciones.